Cristo. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Voy a pedir antes que un segundo nomás, una oración cortita, porque después vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento. Te bendecimos, te adoramos, Señor, te glorificamos, Santo. Te pido, Señor Santo, que unjas tu palabra en mi boca, y que tu palabra, Señor Santo, corra y sea glorificada, Señor, en cada uno de nosotros. Y que esta palabra, Señor mío, que pueda edificarnos, que pueda enderezar nuestras veredas, Señor, para caminar en tu justicia, para caminar en tu verdad, Señor. Porque dice tu palabra, Señor, que el cimiento de tu trono, Dios, es justicia y juicio, misericordia y verdad. Este es el cimiento del trono de Dios. Por eso dice su palabra que Él no puede de ninguna forma no cumplir esa palabra. Por eso Dios es justo y dice que no tendrá por inocente al culpable, que su justicia juzga, que su misericordia nos da la posibilidad del arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento genuino, entonces recibimos por medio de la fe y de la gracia la salvación que solamente viene de Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo, por medio de su sangre derramada, que nos compró, nos lavó y nos redimió y nos hizo propiedad exclusiva de Él. Por eso, Padre, en este día, en esta noche, en esta vigilia, Dios, pido que prepares el corazón, que saques toda dureza de corazón, porque dice tu palabra, Señor, que la revelación de tu palabra viene al corazón. Por eso, Señor Santo, dice que los fariseos y los maestros de la ley no pudieron recibir la revelación de su palabra por causa de la dureza del corazón. Por eso, Señor mío, prepara nuestro corazón como una tierra fértil, para que tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros, a 100 por 1, Dios. Por eso en este día, Dios Todopoderoso, te bendecimos y te damos gracias por el privilegio que nos das, Señor, de estar en este lugar, en tu casa. Gracias, Señor, te doy. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento? Quiero compartir brevemente la palabra del Señor porque yo creo que el Señor ya ha comenzado a hacer muchas cosas. Pero quería compartir una palabra muy hermosa. Es un tiempo de festejo, ¿no? Un tiempo de mucho festejo, de alegría. ¿Cuántos están alegres hoy? Estamos cumpliendo 40 años, Ministerio Medea. Qué tremendo, estos días compartíamos en una casa de oración sobre el tema de los 40, ¿no? Yo mucho lo relaciono al siervo de Dios actualmente con el siervo Moisés de aquella antigüedad. Y yo veía cómo Moisés fue preparado por Dios y tuvo 3 etapas de 40 años cada uno. Porque Dios, para salvar a su pueblo, levantó a un hombre. Dios no levanta un ministerio, es cierto. Dios levanta a un hombre. Y a ese hombre lo unge con aceite, con el poder de Dios, para cumplir una tarea específica, supongamos este ministerio. Y a cada uno de nosotros que estamos aquí, dice la palabra del Señor, que hemos sido escogidos de antes de la fundación del mundo. Amén. Para que caminemos sobre las obras que ya están hechas. Esta obra ya está hecha espiritualmente. Y se va haciendo sobre la tierra, se va plasmando materialmente sobre la tierra a través de cada uno de nosotros. Pero la unción la recibió un hombre. Por eso acá dice su palabra
en el Salmo 133. Mira cuán bueno es, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué tremendo, ¿no? Qué hermoso eso, ¿no? Estar habitando juntos los hermanos en armonía, donde no hay división, donde no hay enojo, donde no hay ira, donde no hay envidia, donde no hay celos. Amén. Y ahí podemos levantar, como dice la palabra de Dios, en oración para que no encuentre estorbo, y se levantando manos santas sin ira y sin contienda. Amén. Entonces dice acá, cuando los hermanos están de esa forma, en esa armonía, en esa unidad del Espíritu, a veces no nos damos cuenta que cuando nosotros nos lastimamos entre nosotros mismos, no nos damos cuenta de que todos, cada uno de nosotros es un miembro, es un órgano dentro de un cuerpo, de este cuerpo de Cristo. Y cuando nos lastimamos entre nosotros mismos, no nos damos cuenta que estamos dañando ese cuerpo, que es el mismo cuerpo del Señor que somos nosotros mismos. Por eso es que nos lastimamos muchas veces. Amén. Y dice acá, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Desciende sobre las barbas, la barba de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote. La unción descendía sobre él. Si nosotros recibimos algo de Dios, todo viene de Dios. Amén. Pero dentro de este ministerio, alguien recibió la unción como sumo sacerdote, recibe la unción. Aarón era el sumo sacerdote de la antigüedad. Yo veía esto en la Biblia cuando aparece Juan para preparar el camino del Señor. Dice que Juan era el último de los profetas, y el mismo Jesús dice que de los nacidos de mujer no se encuentra un profeta mayor que Juan. Pero dice que de los nacidos de mujer, dice, amén, dice que Juan es el menor de aquellos que hemos sido salvos y redimidos por la sangre de Cristo. Por eso, cuando veo que Jesús viene a ser bautizado por Juan, anteriormente se acuerda que había un cordero, había la sal, había símbolos. Esto era sombra y figura de lo que había de venir, sombra y figura de lo que era verídico, real en lo espiritual. Por eso cuando Cristo viene a esta tierra dice que todas las cosas en Él son sí y amén, todo se concreta, amén. Ya no, en Cristo Jesús ya no es sombra y figura, ya es la realidad espiritual que se concreta sobre esta tierra. Entonces yo veía a Juan mismo, cuando viene el Señor Jesús a ser bautizado por Juan, y Juan dice, ¿cómo puede ser que yo te bautice a vos? Dice a Jesús, porque Dios le reveló que aquella persona que viera descender el Espíritu Santo en forma de paloma, este es el que viene para salvación. Entonces, ¿cómo puede ser que yo lo bautice a él? Y el Señor dijo, es necesario que se cumpla toda justicia. Amén. Y el Señor estaba diciendo, cuando se bautiza el Señor estaba haciendo un acto profético. Un acto profético significa algo que va a pasar después. Y en ese mismo instante que se bautizó, estaba diciendo él verdaderamente cómo iba a terminar. Porque el bautismo significa muerte, sepultura y resurrección. Y el Señor estaba profetizando cómo iba a terminar él. ¿Me está entendiendo? Ahora, no solamente eso sucedió, porque el Señor no tenía de qué arrepentirse, porque el bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento. Por eso la persona, cuando recibe a Cristo, a través del arrepentimiento y de la fe recibe el Espíritu Santo, ¿cierto? Ya es limpio por la sangre del Cordero de Dios. Y después cuando hace el bautismo es solamente para concretar o para demostrar públicamente lo que ya sucedió en él. Ya ha sucedido algo en él y lo va a mostrar a través del bautismo. Por eso cuando lo meten al agua, muere, amén, le tapan la nariz. ¿Y quiénes son los que no, cuando le tapan la nariz, qué pasa? No puede respirar. ¿Y quiénes son los que no pueden respirar? Los que están muertos. Y si está muerto, ¿dónde va?
a la sepultura. ¿Para qué después? Para resucitar. Eso es lo que pasa en el bautismo. Pero no solamente eso pasó en Jesucristo, sino así como la sangre de los machos cabríos, así como los corderos tenía que dejar de ser porque vino el verdadero cordero. Amén. En Cristo Jesús ya no había un cordero, un macho cabrío para la expiación de los pecados, la sangre de ellos, no. Ahora se presentaba el verdadero Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces todo ese antiguo pacto en Cristo Jesús tiene cumplimiento. Por eso, no solamente eso pasó, sino cuando Cristo viene y Juan dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Y sabes qué está diciendo ahí? Porque Juan era hijo de Zacarías. Zacarías era un sacerdote. Cuando entra a ofrecer el oficio en el lugar santo como sacerdote, se le presenta el ángel y ahí le dice que van a nacer un hijo que se llama Juan. Y su mujer, Elizabeth, era estéril. Pero ¿qué pasa? Que ahí Juan nace de la línea de un sacerdocio. Este sacerdocio significa de la línea de Aarón. Por eso es Juan el que prepara el camino del Señor. Pero cuando aparece Jesús ya para cumplir su ministerio, dice que Jesucristo, sumo sacerdote, no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, de este sacerdocio eterno e inmutable. Pero para que este sacerdocio se cumpliera sobre la tierra también y sobre lo espiritual, tenía que dejar de existir el otro. ¿Me está entendiendo? Por eso es que cuando Juan, no solamente que lo bautiza por el poder del arrepentimiento, sino también para entregarle el mando. ¿El mando de qué? Del sacerdocio. Entonces este deja de ser, deja de existir, porque no podía haber dos clases de sacerdocio estando Jesús sobre esta tierra. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Jesucristo se constituye sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. ¿Me está entendiendo ahora? Por eso Aarón, el sumo sacerdote, venía la unción de Dios. ¿Qué es lo que es unción? Dígame usted, ¿qué es unción para usted? ¿Qué es unción para usted? La unción es el poder de Dios para cumplir una tarea específica. Entonces, cuando viene la unción sobre Aarón, dice que baja por las vestiduras, desciende sobre las barbas de Aarón, baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, cuando baja esa unción, baja por las vestiduras y hasta lo último, hasta la última parte de las vestiduras. Eso representa en este tiempo al siervo de Dios. Dios lo llamó y lo ungió para cumplir una tarea específica. ¿Cuál es la tarea específica? Esta visión que Dios le dio es una tarea específica. No hay otra visión, no hay otra forma, no hay otra manera. La visión es una tarea específica guiada por Dios, por eso no se puede desviar de esa visión. ¿Me está entendiendo? Y ahora, esas vestiduras, ese borde de las vestiduras, somos todos nosotros que recibimos la unción de Dios a través de ese hombre para cumplir dentro de este ministerio también cada uno en lo personal, de acuerdo al propósito de cada uno, para cumplir una tarea específica. Pero nunca va a recibir una persona algo, supongamos yo recibo la unción acá y de repente me voy a otra iglesia. ¿Qué pasa? Que no voy a cumplir el propósito de Dios. ¿Saben por qué? Porque la unción que yo recibí es para este propósito, es para esta visión. Por lo tanto, en otro lugar no voy a dar fruto, al contrario. La persona comienza a deprimirse espiritualmente, se enferma espiritualmente. ¿Por qué?
porque no está cumpliendo el propósito por lo cual Dios lo llamó a cada uno de nosotros. Amén. Por eso no es lo que yo quiero, no lo que me parece, no es lo que me queda bien o lo que me gusta, es lo que Dios te manda a hacer. Había un hombre que se llamaba Jonás. Dios lo mandó a Jonás a predicar a Nínive. Y él se enojó y no quiso ir a Nínive. De repente se fue para otro lado. Entonces se metió en un barco y cuando se metió en ese barco al fondo y abajo se durmió, pero no se durmió porque estaba tranquilo y contento, se durmió porque cayó en depresión. ¿Por qué cayó en depresión? Porque no estaba cumpliendo el propósito de Dios. Estaba haciendo cualquier cosa menos lo que Dios le dijo, cae en depresión espiritual. Y solamente cuando se arrepiente y clama a Dios, desde el pez que tuvo 3 días en el pez, desde ahí lo escucha a Dios. Y entonces Dios lo lleva ¿a dónde? ¿Dónde lo despide el pez? En Nínive. ¿Sabe por qué? Porque Jonás tenía un propósito de ir a ese lugar y de decir solamente esto: arrepiéntanse porque dentro de 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Esa era la predicación de él, nada más. Y Dios hubiera podido mandar a otra persona, ¿me entendés? Uno querés y vos, bueno, mando a otro. No. Porque Dios le había dado algo a esta persona. No se lo dio a él, no se lo dio a él, no se lo dio a él, se lo dio a esta persona. Así como cada uno de nosotros, Dios nos ha entregado algo, una unción, un poder para cumplir una tarea específica, y te pedirá cuenta a vos y a mí por esa unción que te dio y que no ha llevado el fruto conforme a la voluntad de Dios. Amén. Así que no es a donde yo quiero. Si hay personas acá que han viajado miles de kilómetros para estar aquí. ¿Y sabe por qué? Porque hay una convicción, hay una seguridad dentro de nosotros. Y esa seguridad y esa convicción se llama el poder del Espíritu Santo, que nos ha injertado y nos ha hecho nacer en este ministerio, que es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Usted levante su mano así. Ahí, cada uno de nosotros tiene unas huellas digitales que no la tiene ningún otro. En el mundo no hay una huella digital como la tuya. Así es el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Y si alguien de nosotros no está cumpliendo eso, por enojo, por capricho, por lo que sea, no está cumpliendo eso, y te puedo decir y asegurar que ni el diablo puede desviarte de ese propósito, ni las personas pueden sacarte de ese propósito. La única persona que puede negarse a ese propósito soy yo mismo, porque tengo libre albedrío para decidir lo que voy a hacer en mi vida, de servirle a Dios o no servirle a Dios. Y Dios nos va a pedir cuenta por eso. Amén. Por eso este árbol frondoso, esta visión, yo lo veía cuando Moisés subió al monte 40 días. ¿Cuánto subió? 40 días. ¿Sabe que el 40 en la Biblia, el 40 es un número de cambio? Hay un proceso de 40 años. Cuando se cumplen los 40 años, viene otra cosa. Hay un cambio. Pero en las cosas de Dios siempre el cambio es para bien. Diga eso. En Dios siempre el cambio es para bien. Por eso antes de ese cambio viene en este 40 años de un proceso. Un proceso. ¿Para qué? Para ir limpiando y purificando nuestra vida, nuestro corazón. Siempre hay algo para purificar, siempre hay algo para cambiar, siempre hay algo. Por eso dice la palabra de Dios, que el que sea santo, santifíquese más todavía. Quiere decir que hay un proceso de santidad. Y el que sea justo, practique la justicia más todavía, dice. Quiere decir que hay un proceso de justicia en nosotros. Si bien es cierto que nuestro espíritu en un instante fue justificado por la sangre de Cristo, no puedo ser condenado porque he sido justificado por la sangre de Cristo. El justo por los injustos. Yo era injusto y Dios me trasladó a un lugar de justicia a causa de la sangre del Cordero de Dios. En mi espíritu pasó eso.
pero hay cosas en mi alma que están torcidas todavía. Hay cosas en mi alma que todavía no se han terminado de resolver. Hay en mi alma quizás odios, rencores, falta de perdones. Y eso se llama también, ese es un tipo de injusticia. Y ese tipo de injusticia es la que Dios va purificando en cada uno de nosotros. Y a medida que va purificando en esos procesos, en cada proceso siempre vendrá después un poquito de unción para seguir avanzando en la obra del Señor. Por eso se cumple la palabra ahí cuando dice que vamos de gloria en gloria y de poder en poder. El poder no viene así de la nada. El poder viene a través de que cada uno de nosotros se va purificando a través del Espíritu Santo y la palabra. ¿Cuántos quieren eso? Este hombre dice que el mismo Jesús, antes de comenzar su ministerio, antes de comenzar el ministerio, tenía que ir y probar como hombre. Tenía que ir al desierto llevado por el mismo Espíritu Santo 40 días a probar y a demostrar que sí se podía. Adán no pudo. Adán perdió todo, no pudo, le entregó al mismo diablo todo el señorío y el sojuzgad que Dios le había dado. Él perdió todo, pero dice que el primer hombre, Adán, alma viviente, y el segundo hombre, Cristo Jesús, espíritu vivificante. Y Cristo Jesús, cuando viene como hombre, antes de comenzar su ministerio, tenía que demostrar primeramente si era confiable para comenzar esta obra redentora. ¿Y a dónde fue llevado? Al desierto. Y a ser probado igualmente que Moisés, igualmente que Adán, en las tres áreas de su vida, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Y él vence la tentación, no con la unción, todavía no había recibido unción, porque no estamos hablando de Jesús como Dios, sino Jesús como hombre. Él estaba lleno de la gracia, de su presencia, pero le faltaba la unción, que es el poder, como dijo él, para comenzar su ministerio. Pero para poder empezar su ministerio y recibir esa unción, ese aceite fresco, esa capacidad para hacer lo que hizo, tenía que pasar por la prueba primera, que era vencer la tentación para ser confiable delante de Dios. Yo siempre digo esto, usted confía en Dios, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ahora, nosotros, ustedes, yo, nosotros, ¿somos confiables para Dios? ¿Somos confiables para Dios? Si usted dice amén, hermana, y como muchos quizás puedan decir amén, eso lo va a tener que demostrar. ¿Sabe cuándo lo va a tener que demostrar? Cuando seas llevado a ese desierto. En ese desierto, cuando tu carne es débil, cuando tu carne está en una situación vulnerable, por muchas cosas, por la enfermedad, por muchísimas cosas que te pueden pasar en la vida, cuando estás llevado en ese desierto, no te llevó el diablo, Dios te llevó a ese desierto. Porque ahí en ese desierto Dios quiere darte algo. Ahora cuando hemos cumplido 40 años, ahora viene una unción fresca, una unción renovada. Si hemos vivido la gloria de Dios a este momento, ¿cuánta gloria vendrá para más adelante ahora? Pero tiene que estar preparado. Este recipiente que somos nosotros, tenemos que estar preparados, santificados y purificados por el Espíritu Santo de Dios. Así que si está pasando por alguna situación adversa, tranquilo, porque esta prueba que te ha sobrevenido, dice, no es por causa del diablo, sino es por causa de Dios, porque quiere purificarnos, porque quiere restaurarnos, porque quiere poner en nosotros un aceite fresco y un aceite renovado. Por eso, si somos confiables para Dios, en ese instante va a venir la tentación a tu vida, va a venir la tentación a tu vida, va a venir la tentación a tu vida. Y el enemigo sabe a dónde atacar, sabe cuando estás débil, sabe cuando no podés, cuando sos vulnerable, sabe cuando no podés resistir a eso. Pero Jesús no lo venció con la unción, lo venció con la obediencia a su palabra.
Y usted va a tener que vencer esa tentación, ¿sabe a través de qué? De la obediencia a su palabra. Va a tener que obedecer a su palabra. Porque aquellas personas que me aman, dicen, tienen que guardar mi palabra. Amén. Y entonces cuando usted venza a través de la palabra, por eso el Señor dice, si alguno de ustedes es tentado en algo, si alguno de ustedes va a ser tentado en algo, todos los días de tu vida va a ser tentado en algo. Pero dice el Señor, venid a mí, porque yo he sido tentado en todo y yo los puedo socorrer. Si a alguna persona le falta fuerza, le falta algo para ceder esa tentación, venga al Señor. El Señor te puede socorrer para no caer en tentación. Y dice su palabra, que Él no te dará una tentación mayor de la que podamos resistir. Quiere decir que si hay una tentación que viene a tu vida de parte del diablo, Dios ya te ha preparado para que podamos resistir a esa tentación. Dice que Él no permitirá una tentación que no podamos resistir. ¿Me está entendiendo? Ahora cuando usted sale de esa tentación airoso porque cumplió, porque venció, entonces el Señor viene y te dice, toma, una gota más de unción para que sigas adelante. Una gota más de unción, una gota más de poder. Porque con una gota de poder usted puede vencer al infierno entero. Con una gota de poder puede vencer al infierno y a los demonios y al diablo y a los brujos y a los satanistas. Y el Señor dijo esto en su palabra. El Espíritu de Jehová, ahí está sobre mí por cuanto me ha ungido con poder. Y me ha dado buenas nuevas, que vaya a llevar las buenas nuevas, las buenas noticias a los abatidos, a los que están depresivos, a los que están enfermos, a los que están sin esperanza. Esta es la unción, dice, que recibí, Señor. Vayan, dice, liberten a los cautivos, hagan libre a los que están enfermos, denle vista a los ciegos. Y dice el Señor en su palabra, que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos la unción del Santo. La unción del Santo, Jesucristo, que comenzó una obra a través de cada uno de nosotros, sigue haciendo esa obra. Por eso dice el Señor, mayores cosas de lo que yo hago, dice, ustedes van a hacer. Porque Jesús estaba limitado por un cuerpo físico. Hasta acá, ahí hacía. Pero cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés, y había 120 era el embrión que estaban haciendo como el cuerpo de Cristo sobre la tierra. Porque un cuerpo sin espíritu no tiene vida. Entonces ese cuerpo de los 120 todavía no tenía vida. Cuando llegue el Espíritu Santo, ahí se constituye el cuerpo, la iglesia de Cristo. Pero esa iglesia fue creciendo, y entonces en todo el mundo hay millones y millones y millones de los redimidos de Jehová. Por lo tanto, su cuerpo está en todo el planeta Tierra. Por eso dice la palabra del Señor, que toda su gloria ha llenado la tierra. Porque donde está uno de nosotros, la gloria del Señor está en nosotros. La gloria de Dios está en nosotros. Y todo el planeta Tierra está lleno de esa gloria. Entonces dice, mayores cosas de las que yo hago, ustedes van a hacer. Porque acá está el cuerpo de Cristo, allá en China está el cuerpo de Cristo, allá en Europa está el cuerpo de Cristo, y el Señor sigue haciendo la misma obra que hacía antes, resucitando muertos, salvando almas, libertando, sanando. ¿Usted cree que la mano del Señor se ha cortado? Nunca. Dice la palabra del Señor que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él es el mismo. Y Él sigue obrando y sigue haciendo la obra. A veces nosotros no nos damos cuenta y perdemos el hilo, perdemos esa vida espiritual. Por eso acá dice su palabra en el nombre de Jesús, en Efesios. Quiero que me aguanten un poquito nada más. En el nombre de Jesús.
Vamos a libro de Efesios. (4:13). ¿Sabe que cuando estaban en el huerto del Edén, este hombre, Adán y Eva, estaban ahí llenos de la gloria del Señor? Ellos no tenían pecado, por lo tanto, su conciencia estaba completamente limpia. ¿Y sabe una cosa? Que el diablo los hace caer en el pecado y los traslada de la luz a un lugar de tinieblas. Por eso Jesús, cuando viene en el libro de Pedro, dice que hemos sido nosotros trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Amén, porque el diablo los trasladó de las tinieblas, de la luz a las tinieblas, y Jesucristo vino a restaurar lo que se había perdido. Por eso, en el nombre de Jesús, quiero hacer énfasis en esto. Póngase de pie. Póngase de pie. En el nombre de Jesús. No hay nada, pero nada más importante que la palabra del Señor. Nada. Si usted quiere vivir una vida conforme a Dios, si usted quiere conocer a Dios, la única forma de conocerlo a Dios es por medio de su palabra. Amén. Y entonces, por más que ore, puede orar, sí, y usted tiene una relación con Dios, pero la única forma de conocerlo a Dios profundamente es a través de su palabra. Por eso dice, hay una palabra que dice que Dios vive en su palabra. Entonces, cuando nosotros entramos a esa palabra, empezamos a conocer quién es Dios, porque la palabra de Dios a través del Espíritu Santo nos da revelación de lo que es Dios. Por eso yo lo veía a este hombre Juan, que vivió 40 años en Egipto, como un egipcio más. ¿Y sabe una cosa? Porque Dios escuchó el clamor y el gemir del pueblo que estaba esclavo en Egipto 400 años. Dios escucha el clamor, la aflicción de su pueblo. Entonces, después usted lo lee en la historia, usted ya la conoce. Dios lo hace habitar a este Moisés como un egipcio en la casa de Faraón, para preparar un líder para libertar a su pueblo. Su pueblo tenía mentalidad de esclavo, por eso tenía que preparar a una persona con mentalidad de líder. Por eso ahí nace Moisés en la casa de Faraón como un egipcio más, y prepara la capacidad intelectual de Moisés como un líder, con mucha sabiduría y mucho conocimiento como líder para mandar. Y cuando se cumplen 40 años, Dios prepara una situación, la que sea, adversa, lo que sea, y Dios lo lleva ahí. Se termina el proceso de los 40 años como líder, pero no podía todavía hacer libre a su pueblo, porque le faltaba una etapa más a Moisés. No era solamente el líder. El mundo necesita un líder, pero Dios necesita un líder, la mentalidad de líder, pero con un corazón conforme al corazón de un pastor, que sepa comprender, que sepa escuchar, que sepa, dice que el pastor conoce la situación de cada oveja. Entonces, como líder, nunca iba a saber qué situación estaba pasando la oveja de su pueblo. Entonces Dios prepara esa situación donde tiene que terminar el proceso como líder, y lo lleva a la tierra de Madián. ¿Y qué hace en la tierra de Madián? Cuida ovejas 40 años. 40 años lo tiene cuidando ovejas. Entonces lo prepara como un hombre con un corazón de pastor, para poder llevar el rebaño de Dios a la tierra prometida. Capacidad de líder y capacidad de pastor. Ese equilibrio, amén, le da la capacidad de ser el hombre más manso sobre la tierra. Mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. 40 años tuvo en la tierra de Madián,
Y cuando se cumplen los 40 años, Dios lo envía ahora a ver a Faraón. Y a través de Moisés hace libre a su pueblo. ¿Y sabe qué pasó? Estuvo 40 años en el desierto. 40 años caminó sobre el desierto y muere Moisés. Muere a los 120 años, 40 años en Egipto, 40 años en la tierra de Madián y 40 años en el desierto. Y después viene un hombre que lo sucede a él, que es Josué. Pero le voy a explicar otra situación. Dice que Moisés subió al monte 40 días a orar y ayunar para recibir las tablas de la ley. 40 días y 40 noches en el monte. ¿Y sabe qué pasa? ¿Quién estaba en ese mismo monte? Josué. Estaba acompañando a su líder en el mismo monte, un poco más abajo porque la jerarquía era distinta, pero dentro del mismo monte significaba que Josué estaba sujeto. Ese monte no era simplemente una montaña, ese monte significa algo, ese monte significa una visión, porque los montes en la Biblia no son simplemente montañas. Dice la palabra del Señor: si tuvieres fe como un granito de mostaza, le dirías a este monte, échate a la mar, y el monte obedecería. Pero no está hablando de la montaña de problemas, está hablando del monte que produce esa montaña de problemas. Monte de tinieblas, monte de Sión. Monte de Sión es el gobierno de Dios, monte de tinieblas es el gobierno del diablo. Y cuando hay una estructura del diablo, eso es un monte que puede estar arraigado en tu casa, en tu corazón, en una ciudad y en el mundo entero. Son montes de tinieblas, gobiernos del diablo que producen un montón de cosas. Si vos tuvieras, dice, un granito, así, una fe como un granito de mostaza, le dirías a ese monte, échate a la mar, y el monte obedecería. Si usted tiene fe como un granito de mostaza chiquitito así, mire ese monte. En tu casa hay un montón de problemas, dificultades. En tu vida hay un montón de dificultades. En tu barrio hay un montón de dificultades. Si vos tenés fe como un granito de mostaza, ahora vas a saber que no estás luchando contra un montón de cosas, estás luchando contra un monte. Ese es un monte de tinieblas, es una estructura diabólica, una estructura de satanistas, de hechiceros, de brujos que están trabajando para el diablo. Y eso es lo que produce todo eso. Entonces usted cuando ora dice: Señor, en el nombre de Jesucristo, saca este monte de mi casa, saca este monte de mi corazón, saca este monte de mi barrio. Y entonces lo que producía ese monte, que era la montaña de problemas, va a desaparecer. Porque si usted ora por la enfermedad se va. Si usted ora por los problemas que hay en el barrio mismo, eso va a menguar un poco, pero va a volver de nuevo, hasta que ese monte no sea desarraigado de ahí. Desde ese monte comienza a surgir nuevamente comienza a surgir. Y es una lucha interminable, porque usted vuelve a orar y vuelve a pasar lo mismo, y vuelve a pasar lo mismo, y vuelve a orar y vuelve a pasar lo mismo. Entonces ahora usted tiene que tener revelación de cuál es el monte de tinieblas que se ha metido en tu casa, que se ha metido en tu corazón y que está produciendo un montón de cosas. Si vos tuvieras así, un poquito de fe así, le dirías a ese monte: échate a la mar, y el monte obedecería. ¿Y sabe una cosa? Y no es simplemente que dice que si tu pecado fuera como la grana, dice que lo arrojará ¿a dónde? ¿A dónde lo arrojaría? Al fondo de la mar. Pero no está hablando de ese mar físico. Está hablando de una región espiritual. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, y contra huestes espirituales de maldad en regiones espirituales. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, y derribando todo argumento y todo altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento en obediencia en Cristo Jesús.
Hay una región, de esa región sale un pecado, de esa región sale una maldición. Y cuando sale ese pecado de esa persona, ¿a dónde vuelve? A ese lugar espiritual de donde salió. No vuelve al mar físico para enfermar los peces, vuelve a esa región espiritual. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Para que usted trabaje en la parte de la liberación, tiene que ser específico, tiene que haber revelación de Dios. Todo tiene que volver de donde salió. Por eso en esta noche, en el nombre de Jesucristo, por algún motivo, así como el diablo injertó en nosotros, dice que de la simiente del diablo, la simiente del diablo es la iniquidad. La iniquidad es la maldad. Amén. Y la maldad dice que cuando lo hace pecar a Adán y Eva, el libro de Jeremías 17 dice que con punta de diamante se comienza a imprimir en el corazón de Judá el pecado de ellos. Cuando una persona nace a este mundo, viene limpio, puro y santo de la presencia de Dios, porque el espíritu que usted tiene, el espíritu que yo tengo, ha salido del propio espíritu de Dios. ¿Y cómo viene? Limpio, puro, santo. Pero cuando se une a ese embrión, cuando se une al embrión, hay un embrión que se forma y automáticamente, simultáneamente viene el espíritu a morar en ese embrión para darle vida. Pero cuando ese espíritu viene santo, puro, de allá de la presencia de Dios, cuando se une a la sangre, por medio de la sangre se transfiere esta iniquidad y este pecado que se llama maldad. Dice que con el corazón, ahí con punta de diamante se comienza a imprimir ese pecado en el corazón de ellos. Por eso todos los hombres de la tierra necesitan redención, y la única forma de que ese pecado salga de la humanidad es a través de la sangre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice que de la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús, le pisaría la cabeza a la serpiente. Amén. Le pisaría la cabeza a la serpiente. Cuando le pisa la cabeza a la serpiente, entonces cada uno de nosotros, al recibir a Cristo en nuestro corazón, tenemos ahora ya no la simiente de maldad, ya no la simiente de iniquidad, la muerte que produce en nosotros. Ahora tenemos la simiente de Cristo en nosotros. Por eso somos, en esta nueva criatura que somos creados ahora y renovados conforme al modelo que es Cristo mismo. Acá dice la palabra del Señor: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. Ahora estamos siendo moldeados, estamos siendo restaurados hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo mismo. Somos renacidos, somos reavivados por las palabras del Señor. Por eso aquellas personas que en este momento, por algún motivo el enemigo todavía tiene áreas de su alma que no han sido todavía liberadas. Amén. Yo creo que en esta noche no estamos por casualidad aquí. No estamos porque sí. Estamos porque Dios nos ha traído. Te ha traído desde allá de miles de kilómetros. Yo lo creo así, lo veo así. Y te ha traído a esta vigilia justamente para escuchar lo que estás escuchando. ¿Sabe por qué? Porque cuando la palabra es predicada, aunque a usted le parece una locura, cuando la palabra es predicada, solamente cuando es predicada, entra como una espada de doble filo. ¿Hasta dónde? Hasta ahí. Hasta ese lugar donde nadie puede llegar. Desde ese lugar, de espada de doble filo, que es la palabra, entra ahí hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, y no vuelve a Dios vacía. Va a volver a Dios con el fruto por la cual le envió.
Pero si usted está, cuando escuche esta palabra, Dios te va a revelar. Dios va a revelar a tu espíritu, a tu alma, aquellas cosas guardadas, aquellas cosas ocultas que tienen que salir a la luz. Porque para que venga esa nueva gloria sobre mí, no tiene que haber impedimento dentro de nosotros. Hay una palabra que decía el cielo hace poco, que una maldición sin motivo no llega a su destino. ¿Dice así o no? Eso está en el libro de Proverbios. Entonces la maldición sale, la maldición sale. Y hace así. No hay nada acá. No hay motivo. Pero si hace un escaneo ahí, hace una resonancia ahí, acá hay una falta de perdón. Acá hay una falta de perdón. Acá hay algo allá adentro oculto. Entonces esa maldición se añade ahí. Se añade ahí, en esa área de tu vida. Por eso en esa área de tu vida, en esta noche, por la palabra que entra como espada de doble filo, tiene que sacar lo oculto a la luz. Lo oculto a la luz. Y si te está diciendo a tu mente, si te está diciendo a tu corazón, lo que hay oculto allá adentro, es porque usted tiene que tomar una decisión. Dios no hará nada sin que usted no le dé el permiso para hacerlo. Porque Él te ha creado y nos ha creado con un poder muy grande que se llama libre albedrío. Y Él lo va a pasar por encima de eso. Así que cierre sus ojos ahora. Piense y deje que el Espíritu Santo te guíe. Si hay algo en tu vida que todavía no has podido vencer, que no has progresado en esa área de tu vida, si hay un impedimento, si hay un obstáculo, es porque seguramente que hay algo sin resolver en tu corazón, en tu mente. Y en esta noche Dios quiere sacar eso. ¿Sabe para qué? Para hacerte totalmente libre de las garras del enemigo. Como dice su palabra, líbranos Dios del lazo del cazador. Donde el cazador sale a cazar las almas al vuelo. Sale a cazar las almas al vuelo, dice. Para atar con vendas mágicas las manos de ellos y con velos mágicos sobre su cabeza de toda edad. No importa si un niño, si un bebé, si un adulto, si un anciano, no importa la edad. Él sale a cazar y donde encuentra a dónde añadirse, se va a añadir ahí. Y vas a luchar toda tu vida con eso. Y vas a vencer quizás por el poder del Espíritu Santo, pero no te va a dejar crecer nunca en esa área. Por eso es necesario que ahora, cuando entremos, ya estamos saliendo, ya estamos entrando en esta mañana, pasamos a los 40 años. Ahí cuando pasemos para allá, cuando pasemos el río Jordán, entonces ¿sabe qué? Ya no tiene que tener eso. Entonces esa gloria postrera, esa gloria de la mayor gracia de Dios viene a tu vida. Es como un imán que se te añade. Es como un imán que se te añade. Por eso le voy a pedir ahora sí, en el nombre de Jesús, si pueden sacar esto un poquito para allá. Los músicos van a empezar a ministrar. Le voy a pedir que pasen acá al frente. No se vaya por un instante, quédese. Porque este es el momento. Este es el momento. Cuando Dios habla de una visitación de Dios, no habla que la visitación va a ser siempre. La visitación de Dios es que Dios viene hoy con algo para tu vida. Si vos lo dejas pasar eso, vas a tener que esperar un largo tiempo hasta el tiempo de Dios. Dios tiene, cada cosa la tiene en su tiempo. Todas las cosas tienen su tiempo en Dios. Amén. Así que no mire el cartero. Mire la carta
que trae el cartero. Amén. Hay muchas personas que en el tiempo de Jesús no pudieron recibir milagros de parte de Dios. El Nazaret, es este hijo de María, hijo de José, ¿qué se viene a hacer ahora qué? Y dice que él no pudo hacer muchos milagros en ese lugar porque la gente no creía. No es que no creía en Dios, no creyó en él. Por eso dice Jesús que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Entonces usted en cada momento no mire a la persona, no mire a la persona, no mire a la persona. Mire que este es el tiempo exacto para que Dios haga algo en tu vida, específicamente. Amén. Por eso ahí se cumple la palabra que dice: honra al que merece honra. Porque quizá por falta de honra usted no reciba nada. Sí va a creer en Dios, pero no está honrando al que te trajo el mensaje. Amén. Al que te está trayendo el mensaje, al que te está trayendo la bendición que Dios tiene para tu vida. ¿O no? A veces miramos los hombres, ¿viste? Y según la apariencia de ese hombre, es como que yo creo que voy a recibir o no. No, nada que ver. Es tu relación con Dios. Dios y vos, Dios y vos y Dios, nadie más. Amén. Yo entiendo eso. Que para cada cosa Dios tiene su tiempo. Así que, en el nombre de Jesús, levanta tu mano ahora, en el nombre de Jesús. Levanta tu mano ahora, en el nombre de Jesús. Yo he hecho millones de kilómetros para traerte hasta acá. Millones de kilómetros para traerte hasta este lugar. Porque quieres restaurarte completamente. Para que en este depósito que somos nosotros, este depósito sea totalmente limpio. Limpio en el nombre de Jesús. Limpio en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, en este día, Señor, te damos gracias, te bendecimos.